Continuamos aquí en la televisión pública y tenemos que estar atentos a esta entrevista porque el tema que vamos a tratar es delicado, tiene varias aristas. Y si bien vamos a hablar de una herramienta en específico, el tema es para qué la herramienta y por qué tenemos que hacer foco en esto. Resulta que la Universidad de la República presentó el Manual de Buenas Prácticas en Educación Sexual Integral. Es el resultado de un proceso colectivo que articula a nuestra UDELAR, a la educación formal, políticas públicas, sociedad civil y también cooperación internacional. Este manual recoge experiencias de distintos ámbitos educativos y se complementa con un programa llamado Si yo fuera Juan, una intervención dirigida a adolescentes para promover una vida sexual protegida, prevenir embarazos no intencionales. Hoy recibimos con muchísimo gusto en esta mesa de trabajo a la psicóloga Alejandra López Gómez. Es coordinadora del programa de Género y Salud Reproductiva de nuestra querida UDELAR. Alejandra, qué gusto tenerte entre nosotros. Muchas gracias, Gaby, Caro, por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes acá. Es un gusto. Capaz que el verano nos ralentiza un poco y es momento de darle tiempo a cosas que quizás las herramientas no sean a lo que le ponemos el foco durante el resto del año. Pero considero que es un buen momento, fundamentalmente por la prevalencia que tiene en nuestro país, la implicancia que tiene, la importancia que tiene la cantidad de embarazos adolescentes, que de verdad es llamativo, ¿no? Pero antes de entrar a la herramienta y el tema específico, yo te digo, en un país donde todavía se debate desde el punto de vista político, filosófico, a nivel social, el tema de la educación sexual en nuestro sistema educativo, ¿cómo se mantiene dentro del sistema fundamentalmente público, pero bueno, a nivel de toda la enseñanza, herramientas de esta naturaleza, digo? Sí, tenemos una discrepancia sin resolver, a eso voy. Sí, es muy importante lo que planteas. Yo justo traje hoy, además del manual, para mostrarles a la audiencia, al público que nos ve y a ustedes, también traje otro material, que a mí me parece que va bien en la dirección de lo que tú planteas. ¿Qué es este material? Que no sé si se ve en cámaras, pero se llama... Mira, ahí, enfoca educación, para ahí, que te lo van a... Se llama Más de 100 años de la educación sexual en Uruguay. Para allá. Ahí la ven. Perfecto, allá. Perdón, estoy con un problema de cámaras. Allá. Es el verano. Ahí está. Bien, entonces, esto es una línea de tiempo. Miren lo que es esto, ¿no? Es una línea de tiempo que lo que tiene es los hitos de 100 años de la educación sexual en Uruguay. Es un material que hicimos desde la UDELAR con el Fondo de Población de Naciones Unidas. Y lo que buscamos fue justamente examinar, estudiar, qué había pasado con 100 años de la educación sexual en Uruguay. Este es un material que fue publicado en el 2024 y va entre 1923 y 2023. ¿Y qué pasó? Comienza con las acciones de Paulina Luisi y en más. Y lo que pasó fue que durante todo este periodo de 100 años, Uruguay, en el marco del sistema educativo formal, ha desarrollado acciones. En esto que Real de Azúa decía de impulso y freno, ¿no? Como nos caracterizan en muchos otros planos. Es decir, la educación sexual siempre ha sido un campo de controversias, de discusiones, de disputas morales, de filosóficas. Filosóficas, hay distintas perspectivas. Pero Uruguay, y esto lo coloca en el contexto global y regional como un país que es mirado, observado, ha dado pasos, ¿no? En esta lógica medida, digamos, ¿no? Ha dado pasos para ir consolidando, incorporando, no sin dificultades, la educación sexual transversal. Y lo suavemente ondulada, suavemente como ondulado, la topografía. Exactamente. Y lo ha dado tanto desde el punto de vista normativo. El país tiene leyes, tiene líneas programáticas consolidadas. La educación sexual integral está dentro de la Ley General de Educación del año 2008. Allí se termina de anclar, digamos, formalmente. Y también está en la ley también del 2008 de defensa al derecho a la salud sexual y reproductiva, que incluye la educación sexual. Es decir, que desde el punto de vista formal, es un derecho consagrado y que el Estado uruguayo debe velar, asegurar, garantizar
a las niñas, niños y adolescentes y más allá a lo largo del curso de vida. ¿Eso se traduce efectivamente en el acceso a la educación sexual? Y bueno, parcialmente. Tampoco es no, ¿no? No es ni un no ni un sí. Yo diría, bueno, hemos avanzado, tenemos importantes retos. ¿Dónde están los retos? Los retos están en asegurar la formación docente, porque en realidad una educación sexual de calidad implica docentes formados, con herramientas, esto es parte de una contribución en esa dirección, sensibilizados, entrenados. Eso, por un lado, es muy importante. Es importante recuperar la formación docente y que el Instituto de Formación Docente vuelva a formar a sus maestras, maestros, profesores en temas de educación sexual integral. ¿No está sucediendo ahora, Alejandra? En este momento no. A partir del 2005 se había incorporado en la formación docente. En el periodo pasado se retiró de la formación docente y ahora hay una nueva estrategia para incorporarlo. Pero permitime un paréntesis. Decís que quienes cursaron docencia entre 2020 y 2025 no tienen formación en educación sexual. Claro, en el periodo anterior había un área, un espacio de formación en educación sexual que durante el último periodo se desactivó, digamos, se transformó esto. Y por lo tanto ahora la ANEP y el Instituto de Formación Docente tiene prevista la reincorporación y la curricularización, digamos, en la formación docente de la educación sexual. Veremos en qué formato finalmente se lo incorpora, si es como un contenido transversal obligatorio, si es como seminarios optativos, habrá que ver de qué manera, pero bueno, Tenemos una generación de docentes que no tuvo formación en eso. Exacto, y es una recomendación internacional de los estándares internacionales de la relevancia de la inclusión de la formación en educación sexual. Es como cualquier área de conocimiento, es decir, se requieren estar actualizado, tener las nuevas evidencias que se producen a nivel global, conocer cuáles son las necesidades de los niños, niñas y adolescentes a nivel país, conocer los distintos enfoques teóricos, porque hay como en todos los campos distintas perspectivas y es muy importante que nosotros podamos, que los docentes puedan manejar estos contenidos. Entonces ahí hay un reto importante en asegurar continuidad en la formación de niñas, niños y adolescentes desde las tempranas edades en función del momento de desarrollo evolutivo. Obviamente no es lo mismo los contenidos a trabajar con niños en edad del ciclo inicial a escolares de primaria, a adolescentes, a estudiantes universitarios. Es decir, hay allí evidentemente distintas necesidades y distintas capacidades emocionales, cognitivas de procesamiento de información en función del momento de desarrollo evolutivo. Ahí también tenemos que asegurar de que todos los subsistemas, ¿no? Le hace inicial, primaria, enseñanza media, UTU, bachillerato, tengan incorporado a través de estrategias distintas, porque cada subsistema se ha dado sus distintas estrategias y es muy importante asegurar que esto se ancle, se incorpore en el sistema educativo. Estamos hablando en este momento del sistema educativo público, pero es muy importante que la diversidad de actores del sistema educativo privado también incorporen en función de los lineamientos de la enseñanza de ANEP, que incorporen los lineamientos en educación sexual integral en sus centros educativos. Y hay una otra, me parece a mí, desafío muy importante que tiene que ver con cómo se articulan los centros educativos en estos temas con las familias y con los servicios de salud. Bien. Ahí hay una necesidad de avanzar en estrategias que permitan ese diálogo fecundo, les diría, entre las familias, las necesidades de las familias y también los centros de salud en cómo colocar efectivamente a los niños, niñas y adolescentes en el centro y cómo hacer alianzas más fuertes para poder acompañar a los niños, niñas y adolescentes en su proceso de formación como ciudadanas, como ciudadanos. Y en cuanto a la realidad,
tiene el correlato de los números, ¿no? 2.400 nacimientos hubo de adolescentes, de madres, niñas o adolescentes, de los cuales 37, creo, corregime el dato, son de niñas. Sí, ahí el país, ¿sabes qué? Tiene una cuestión, sí, es un tema... A ver, el embarazo en niñas menores de 15, ahí se ubican la categoría de niñas, digamos, embarazo infantil, y en adolescentes entre 15 y 19 años. Uruguay ha tenido un declive importante, ¿no? Desde el 2015 en adelante, acelerado, te diría, a que acompaña el descenso en la tasa global de fecundidad del país, es decir, en el número de nacimientos que el país tiene en general, pero que en particular en adolescentes ha descendido. Y esto, yo lo he dicho más una vez, esto es una muy buena noticia. Es decir, que Uruguay tenga menos nacidos vivos de adolescentes y de niñas es una muy buena noticia para el país. Pero igualmente, hoy tenemos todavía estos números de unos 2.500 aproximadamente en el último año. Y se habla de un repunte, ¿no? O sea, venía bajando. Claro, y claro. Hubo un repunte. Hay que ver tendencias más largas igual, ¿no? Pero venía con un declive importante. En cualquier caso, Caro, esto más o menos se ubica en unas 20 adolescentes cada 1.000 adolescentes, ¿no? Sí. Que son madres. Antes teníamos 60 cada 1.000, es decir, ha bajado mucho. Sin embargo, es decir, bueno, 20 adolescentes cada 1.000, hay países, Chile tiene 9 cada 1.000. Países Bajos tiene 3 cada 1.000. Digo para... Claro, eso para contextualizar. Siguiendo tu razonamiento, es como decir, bueno, evidentemente podemos hacer más en la prevención. Exacto. Para bajar esos números. Exacto. Yo lo que digo es, hemos bajado mucho, pero tenemos un colchón todavía muy importante para bajar. Y ahí hay un... ¿Y cuáles son las coordenadas que hacen que países similares, similares con la carga de relativismo que esto tiene, como Chile y Uruguay, tengan una diferencia tan grande de incidencia de embarazo adolescente? Sí, ahí es interesante, porque nosotros ahora estamos estudiando, desde el programa de la facultad, de la UDELAR, estamos estudiando cuáles son los determinantes para que estos nacimientos se sigan produciendo, a pesar de que han habido una serie de políticas activas para la prevención en salud sexual y reproductiva y embarazo adolescente, pero sin embargo hay, como nosotros llamamos, hay un núcleo duro ahí, resistente, ¿no? Que no logramos. Y ahí hay como muchas hipótesis. Insisto en esto de separar embarazos menores de 15 y mayores de 15. De todas maneras, hay algunos determinantes que son comunes, que tienen que ver con contextos de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Esto es común en todo el mundo, además. Pero nosotros tenemos que mirar también aquí cómo se intersecta con relaciones de violencia en el noviazgo, de violencia basada en género. Bueno, ¿qué pasa con el abuso sexual infantil? Que sabemos que es un predictor de embarazo temprano y de embarazo en niñas. Está que tiene como fuertemente. Una incidencia de 30 y pico %, ¿no? En ese número global. Sí, está muy... Es alto. Muy correlacionado, digamos. En general, cuando hay un embarazo en niñas, es una de las primeras hipótesis que tenemos. Es, bueno, acá tenemos que ver esta situación de embarazo, qué relación tiene con situaciones de violencia y abuso sexual. No tiene necesariamente que ser una situación de violencia sexual directa, sino de contextos familiares, de crianza, violentos, en donde este embarazo tiene lugar. A veces es violencia sexual, otras veces es contexto de violencia y maltrato infantil. Pero bueno, también tenemos que mirar otros posibles determinantes que los hay o los puede haber. La desescolarización o la desvinculación educativa es un factor predictor del embarazo temprano. Antes pensábamos, hace muchos años, que las adolescentes se embarazaban y luego no podían sostener, ¿no?, la educación y abandonaban. Después fuimos aprendiendo de que en realidad el proceso era al revés. Ya se habían desvinculado de la institución educativa y esto era un factor de riesgo para el embarazo en la adolescencia. Entonces, ahí también hemos aprendido de que la institución educativa es muy importante como protectora y el papel que juega allí, en general la institución educativa, pero también la educación sexual como un factor de prevención muy importante del embarazo temprano.
de la violencia sexual. Las niñas, los niños, los adolescentes aprenden a través de la educación sexual, eso es lo que se espera, a un mejor conocimiento de sí mismos, a saber poner límites, a poder poner en palabras y conversar sobre temas que a veces son difíciles, pero que en la medida que hay ambientes protegidos, cuidados, con adultos referentes con los que poder conversar, y por eso es tan importante la alianza con las familias o con referentes familiares de estos niños, niñas y adolescentes. Esto va favoreciendo que cuando se producen situaciones que a los niños y a las niñas en particular, pero también a los adolescentes les genera incomodidad, tengan con quién hablar, ¿no? Y hoy hay un actor, no es de hoy, de los últimos 30 años, pero hoy claramente hay un nuevo actor en la escena y que a los adultos muchas veces nos resulta muy difícil comprender y manejarnos, que son los entornos digitales. Claro. ¿No? Que es la inteligencia artificial. Es decir, hoy hay otro escenario que ya no es el mundo de lo público, el mundo de lo privado solamente, no es la familia y la casa y lo que sucede en los entornos fuera de la familia y la casa, sino que hay un tercer entorno, que son los espacios virtuales o digitales, que para estas generaciones nacieron, siempre decimos, nacieron con un celular en la mano. En Uruguay la población nuestra tiene un 95% tiene acceso a Internet. Es decir, de los países con mayor acceso a Internet y en de la ese región. sentido, ¿qué viene a aportar este manual de buenas prácticas? Bueno, el manual es muy interesante porque surge de un concurso que hicimos el año pasado, en el 2020, sí, el año pasado, perdón, 2024, entre el programa de género, sexualidad y salud reproductiva de Facultad de Psicología y UDELAR, con ANEP, con el fondo, bueno, con el acompañamiento de ANEP, pero con el aval y el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, la OPS y la UNESCO, y convocamos, nosotros conmemorábamos 25 años de trabajo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer este encuentro de buenas prácticas y convocamos en educación sexual integral y convocamos a un concurso. Porque nos parecía importante darle visibilidad al trabajo que estaban haciendo docentes en distintos lugares del territorio, tanto en el ámbito formal, es decir, en las escuelas, en los liceos, como en las comunidades. Entonces dijimos, sería interesante saber qué es lo que están haciendo, ¿no? Cómo están abordando temas complejos, temas sensibles. Bueno, hicimos esta convocatoria del concurso y se presentaron unas 25, 26 prácticas y el jurado, habíamos conformado un jurado con expertos nacionales, seleccionó 11 prácticas que son muy interesantes porque algunas se desarrollan con niños de educación inicial, otros con escolares, otros con educación media y con adolescentes ya en bachillerato, en la entrada previa a la universidad, y en contextos formales y no formales. Y abordan temas diversos, entornos digitales, violencia en el noviazgo, conocimiento del cuerpo, consentimiento, aprender a decir que no, a decir que sí. Es decir, hay una serie de asuntos, algunos muy clásicos de la educación sexual, otros más novedosos que tienen que ver con los entornos digitales precisamente, y lo hacen a través de un sustento de evidencia. ¿Por qué fueron seleccionadas estas 11? Porque cumplieron con estándares internacionales, son consideradas buenas prácticas. ¿Qué significa que son buenas prácticas? Bueno, significa que se basan en las mejores evidencias disponibles, fueron aplicadas sistemáticamente, fueron evaluadas, tienen buenos resultados, son culturalmente apropiadas al contexto. Claro. Son complejas, se llaman, intervenciones complejas porque buscan involucrar a distintos actores, ¿no? A las familias, a los docentes que no son necesariamente los referentes de educación sexual, al centro educativo en su conjunto, algunos a la comunidad. Es decir, entonces, lo que hicimos en este manual, que es el que miro para allá, sí, creo que estoy bien. Este manual lo que tiene es la presentación de las 11 prácticas, es de acceso abierto, lo puede leer cualquier persona que esté interesada en estos temas. Y están
presentadas metodológicamente porque son replicables. Esa es la otra característica que tienen. Pueden ser utilizadas con grupos de las mismas características, adolescentes y niñas y adolescentes y niños, en otros centros educativos. Claro, y Alejandra, ¿eso le va a llegar a todos los docentes del país, por ejemplo? Bueno, mira, ¿Cómo sí, acceden? sí. La lógica es la siguiente. Acá hay... quiero anotar un punto más. Hay algunas prácticas de centros educativos privados súper interesantes también. Digo esto porque generalmente miramos más los públicos, pero acá hay también ganaron el premio Centros Educativos Privados. El material lo presentamos el 17 de diciembre, una fecha, dijimos, uy, no va a venir, está todo el mundo ya comprando el pan dulce, ¿viste? Bueno, estaba lleno, 140 personas, la verdad quedamos muy contentos por la repercusión. Y ahora empezamos, como la estrategia de difusión amplia, ¿no? Para incorporarlo en los programas de formación docente. Es un libro que está disponible, está en formato papel, pero ya nos quedamos cortos con el tiraje, pero está disponible en PDF, en acceso abierto, en el sitio web siyofuerajuan.uy. Es muy sencilla la página. Esa página es la página de esta intervención a la cual tú, Gaby, hacías referencia, que se ha implementado en los últimos 3 años en el sistema educativo uruguayo y se va a seguir implementando. Es una intervención que tiene un giro muy interesante porque coloca a los varones adolescentes en el centro de la escena. Entonces, para la prevención de embarazo no intencional, pero también para el desarrollo de relaciones y de una vida sexual consentida, no violenta, en fin. Me parece sumamente interesante ese punto, tenemos que ir cerrando, ¿vale? Pero me parece sumamente interesante ese punto de integrar al joven, porque ¿qué pasa? Hablábamos de una prevalencia de abuso sexual por parte de mayores en niñas y adolescentes de un 30 y pico. El otro 70 y pico seguramente sean relaciones entre pares, donde tenemos un contexto socioeconómico y cultural que las favorece. Y que genera que se rompan o que por lo menos se distorsionen de manera efectiva 2 vidas. La de la niña, que obviamente es mamá, que quizás es donde tenemos la mayor preocupación, pero también el varón, que es un joven adolescente que de un momento para otro es padre. Se nos está yendo, se nos fue el tiempo, pero bien decías que esto incorpora elementos de evaluación, de evidencia empírica. Entonces también está bueno ver cómo este elemento, esta herramienta pedagógica, dentro de un tiempo tiene incidencia en rebajar esto, que es un problema nacional. Así que estás invitada nuevamente a que estés por acá. Con mucho gusto. Tenemos algunos resultados ya de Si Yo Fuera Juan, que cuando quieran los podemos compartir. ¿Sí? Tírame un título. Y bueno, tenemos que los adolescentes varones en particular se involucran cuando se enfrentan a un embarazo del cual son participantes, pero consideran que la decisión es básicamente de ella, de la joven, de su novia en este caso, porque así está pensada la propuesta. Plantean que acompañarían a ella al centro de salud, que preferirían que se continuara el embarazo y no que se interrumpiera, pero entienden que ser padre les afectaría tremendamente la vida y que no saben si podrían sostener la paternidad. Digamos, esas son las contradicciones, algunas de las contradicciones que hemos estado observando. Me encantaría seguirlo conversando. Cómo no, con mucho gusto.